La siguiente declaración fue escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 15 de febrero del 2015, cuyo título: Un análisis político muy peligroso relacionado con el destino de todos los pueblos árabes e islámicos. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que las bendiciones de Dios y su paz sean con todos los profetas y mensajeros de Dios, desde el primero de ellos hasta el último, Muhammad, el mensajero de Dios. Que las bendiciones de Dios sean con todos ellos, y con los justos de entre sus familias, así como con todos los creyentes en todo tiempo y lugar, hasta el día del juicio final. En cuanto después del imam Nasser Mohammed al-Yamani a todos los líderes estatales de los países árabes e islámicos, así como a todos sus respectivos pueblos. Les doy una fatua con la verdad, y no es solo un simple análisis político, que los dos rivales mundiales, Estados Unidos y Rusia, han acordado librar una guerra en contra del Islam y los musulmanes, y Dios es testigo y guardián de lo que digo. Y he aquí les presento su plan conspiratorio sin lugar a duda, que es como sigue. Estados Unidos y Rusia han acordado golpear y debilitar a los musulmanes con las manos de los unos a los otros. Estados Unidos y Rusia acordaron junto con Irán un proyecto que consiste en llevar a la secta chiita al poder en todos los países árabes, y eso con la condición que acordaron de antemano que tanto Estados Unidos y sus aliados como Rusia y sus aliados van a obtener una parte de los campos petroleros en todos los países petroleros árabes. Y la proporción elegida por Estados Unidos y Rusia ha sido acordada entre ellos dos y la República Islámica de Irán, dado que van a poner a Irán y sus aliados chiitas en los países árabes en el frente, bajo el nombre de la guerra en contra del terrorismo, bajo el pretexto de que quieren eliminar completamente a la organización de Al-Qaeda en todos los países árabes e islámicos, y de hecho son unos mentirosos. Y les juro por Dios, aquel quien no hay otros dioses salvo él, que Estados Unidos y Rusia quieren eliminar al Islam y a los musulmanes. Porque ambos saben que después del ascenso de la secta chiita al poder en los pueblos de los países árabes, y bajo las políticas de exclusión y el odio sectario, sin lugar a duda, surgirá inmediatamente una guerra sectaria destructiva entre sunitas y chiitas, que acabará con los musulmanes por completo y destruirá la infraestructura y la economía de los pueblos árabes e islámicos. En cuanto a la República Islámica de Irán, Estados Unidos y Rusia acordaron atacarla bajo el liderazgo de Estados Unidos y sus aliados con el pretexto de que posee armas de destrucción masiva, de manera que la recompensarán como Sinmar, cuyo rey le ordenó a que le construya un palacio con torres que rascan los cielos. Entonces Sinmar le dijo al rey que había un secreto en la construcción del palacio, y que este secreto lo hizo ser en una roca en el palacio, y que si se quitaba ésta, el palacio se derrumbaría por completo sobre las cabezas de los que están en él. Y Sinmar el constructor le dijo al rey que nadie sabe el secreto de esa roca salvo él. Entonces el rey lo arrojó desde lo alto del palacio después de que Sinmar haya completado su construcción, para que así su secreto vaya a morir con él. Así es el ejemplo de los Estados Unidos de América, Rusia e Irán. Pero el ataque sobre Irán lo quieren ejecutar después de que el proyecto estadounidense y ruso se haya logrado realizar con éxito, golpeando así a los sunitas y chiitas con las manos de los unos a los otros. Y Dios es testigo y guardián de lo que digo. Porque Estados Unidos experimentó el éxito de este proyecto entre el pueblo iraquí, y les quedó muy claro que el proyecto fue exitoso al 100%, y por eso Estados Unidos quiere implementarlo en todos los países árabes e islámicos, para que los musulmanes vayan a matarse entre sí con las manos de los unos a los otros, de manera que el Islam y los musulmanes serán completamente destruidos y su fuerza desaparecerá, para luego saquear los recursos naturales y los bienes de los países árabes e islámicos. Y Dios es testigo y guardián de lo que digo, puesto que quieren apagar con sus bocas la luz de Dios, pero Dios rechaza todo lo que no sea completar su luz
aunque les repugne a los criminales su completación. Y por eso Dios reveló al imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani como una misericordia para los musulmanes, mediante un decreto fijado en el libro escrito. Tal vez alguien de los preguntantes sunitas o chiitas quisiera decir: ¿acaso no es el nombre del imam al-Mahdi Muhammad y tu nombre es Nasser Muhammad? Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani responde a todos los preguntantes y digo: pongo a Dios como testigo, y Dios me es suficiente como testigo, que todos los eruditos musulmanes, tanto chiitas como sunitas, saben muy bien que el hadith profético que se narra en nombre del mensajero de Dios Muhammad, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y su familia, con respecto al nombre del imam al-Mahdi, su nombre es contiguo con el mío. Y todos los eruditos chiitas y sunitas saben muy bien que ser contiguo no significa que coincide a nivel lingüístico y terminológico. Más bien, se refiere con eso a que su nombre es concorde al mío, en el sentido de que se entiende con este hadith: su nombre es contiguo con el mío, es decir, su nombre concuerda con mi nombre, en el sentido de que el nombre Muhammad viene acorde al nombre del imam al-Mahdi Nasser Muhammad. Y detrás de eso hay una razón muy sabia. Dado que Dios nunca revelaría al imam al-Mahdi como un profeta o un mensajero con un libro nuevo. Más bien, Dios revelará al esperado imam al-Mahdi Nasser Muhammad, es decir, lo revelará como un partidario de lo que le fue revelado al mensajero de Dios Muhammad, que la paz de Dios y sus bendiciones sean con él. De manera que llama a todos los musulmanes a seguir el libro de Dios y la verdadera sunna profética, que no contradice al decreto del libro de Dios, el Gran Corán. Dicho esto, soy el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Dios me ha elegido ser como un imán para la gente de los mundos y me ha otorgado un gran conocimiento de la verdadera declaración explicativa del Corán sobre todos los eruditos musulmanes. Y eso para hacer que Nasser Muhammad sea capaz de juzgar entre los eruditos musulmanes en todos los temas religiosos en los que suelen diferir, para juntar sus divisiones, unificar sus filas, restaurar su honor y unir todas sus fuerzas frente a la sedición del Anticristo, el falso Mesías y sus soldados, de entre los satánicos genios y humanos. ¿Y quién saldrá para tentaros con sus primeros soldados, Gog y Magog, desde las profundidades de vuestra tierra, entre paréntesis tierra hueca, en el día de la primera resurrección, para aquellos que Dios quiera de entre los pueblos de las aldeas castigadas por Dios, por lo que Dios los resucitará después de que la grandiosa muralla de Dhul Qarnayn fuera demolida, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 95 al 96. Y la grandiosa muralla de Dhul Qarnayn se va a derrumbar durante el paso del planeta del castigo Saqar, que sobrepasará por el espacio del planeta humano, de manera que emergerá sobre ellos exactamente desde la dirección del sur. Dado que el planeta del castigo gira alrededor de la Tierra desde la dirección de los polos norte y sur, y la grandiosa muralla de Dhul Qarnayn está ubicada en el medio de la tierra hueca, que es una tierra plana, fértil y extendida, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والأرض فرشناها فنعم الماهدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 51, versículo 48. Es una tierra plana, fértil, que Dios la extendió y la preparó para la vida, desde el extremo polo norte hasta el extremo polo sur, y es un paraíso del reino de Dios, ubicado debajo de la tierra, y no es el paraíso de morada en Sidrat al-Muntaha. Más bien, es un paraíso de Dios en el interior del planeta de los humanos, y está habitada por el Anticristo,
Gog y Magog al norte de la muralla, entre otros pueblos en el sur de la grandiosa muralla de Dulqarnain. Y sabed con certeza que la tierra tiene aperturas en sus extremos, puesto que el planeta Tierra tiene dos puertas al límite de sus extremos. Una de ellas está en el extremo polo norte de la Tierra, y la otra está en el extremo polo sur de la misma. Y sabed que el sol amanece sobre la tierra hueca desde dos direcciones opuestas, y la distancia más lejana en la tierra entre dos puntos está entre los dos amaneceres, y cada uno de los dos amaneceres es la puesta del otro. De manera que, si el sol se pone en la tierra hueca en uno de sus extremos, entonces sale amaneciendo sobre ella en el mismo momento desde la puerta del extremo opuesto, puesto que sobre sus tierras Dios no hizo que el sol esté cubierta nunca. Así que si se pone en uno de sus polos, sale amaneciendo en el mismo momento desde el polo opuesto. Y previamente ya les habíamos explicado esto al detalle, en una sola declaración, en la página web del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, el foro de las buenas nuevas islámicas. Y vais a encontrar en la página conocimiento que nunca llegasteis a saber, ni vosotros ni vuestros ancestros. Oh comunidad de los eruditos musulmanes, pongo a Dios como testigo, y Dios me basta como testigo, de que llamo a todos los eruditos de los musulmanes en sus diversos partidos y sectas a recurrir al juicio decretado en el libro de Dios, el Gran Corán, para que vayamos a juzgar entre ellos en todo aquello en lo que suelen diferir en la religión del Islam. Y les doy mi fatua con la verdad a todos los pueblos musulmanes, que Dios les ha prohibido el pluralismo partidista sectario en la religión de Dios, el Islam, dado que una de las razones de la división de los musulmanes en partidos bajo el nombre de sectas se debe a aquellos que se eligieron a sí mismos como imames para la gente. Y dijeron en la religión de Dios cosas basándose en conjeturas, opiniones procedentes de sí mismos, por lo que se diferenciaron. Y luego su nación islámica se dividió en sectas y partidos, y cada partido es feliz y conforme con el conocimiento que heredaron. Pero soy el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad, soy capaz, con el permiso de Dios, de dominar con la autoridad del conocimiento decretado del Gran Corán sobre todos los eruditos musulmanes en todo lo que solían diferir, con el fin de unir a la nación islámica, después de negar la pluralidad de los partidos sectarios en la religión de Dios. Y ciertamente les soy de los veraces. De lo contrario, no soy el verdadero Imam al-Mahdi, el partidario del profeta Muhammad. Y de hecho, Nasser Muhammad tiene solo una condición para los eruditos de los musulmanes y sus respectivas naciones, y es a que acepten a Dios como juez entre ellos en lo que solían diferir en su religión, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 42, versículo 10. ¿Acaso no le corresponde al Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani otra cosa que no sea deducirles el juicio de Dios entre ustedes desde el decreto del Gran Corán? Y si no lo hago, entonces no soy el Imam al-Mahdi, el partidario del profeta Muhammad. Oh comunidad de los altos eruditos en el reino de Arabia Saudita, salven al pueblo yemení y salven a vuestros pueblos y a los pueblos de los países del Golfo, reconociendo la verdad procedente de vuestro Señor, para frustrar el éxito del plan conspiratorio estadounidense-ruso. Les juro por Dios el único, aquel que no hay otros dioses fuera de él, que tanto Estados Unidos, Rusia como Irán han compartido las proporciones del petróleo del Reino de Arabia Saudita y las proporciones de todo el petróleo del Golfo, a pesar de que Estados Unidos y Rusia quieren traicionar al final a la República Islámica de Irán, después de implementar el proyecto destructivo mediante la creación de guerras sectarias en los pueblos árabes en particular. Entonces,
Quien sea que tenga alguna objeción sobre la declaración del imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani a revelar el proyecto conspiratorio trilateral estadounidense-ruso-iraní, que tenga la amabilidad de entrar a discutir conmigo al respecto del tema en la libre página web para todas las personas del mundo. Entre paréntesis, página web del imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, el foro de noticias islámicas. Oh líder de los huthíes, Abdul Malik Badruddin el-Houthi, teme a Dios, mi querido hermano. ¿Acaso aceptas sobre ti y sobre el pueblo yemení ser víctimas de un engaño global estadounidense, ruso y sionista que conspira contra todos los chiitas y sunitas por igual? Oh líder de los huthíes, Abdul Malik el-Houthi, juro por Dios, aquel quien no hay otros dioses fuera de él, que sabes muy bien que Estados Unidos y su mensajero Ibn Omar son los que quisieron ascenderte al poder del gobierno yemení, y no para eliminar a Al-Qaeda como pretenden engañarte, de que ese es su propósito de apoyarte. Asimismo, no lo hacen por amor a Abdul Malik el-Houthi, ni por amor a los chiitas de su partido, más bien porque quieren destruir a Abdul Malik el-Houthi y a todos los chiitas y sunitas en Yemen de forma conjunta mediante el surgimiento de una guerra sectaria entre chiitas y sunitas. Oh hombre, mira tu lema que has alzado. Dios es grande, muerte para América, muerte para Israel, y que la maldición de Dios caiga sobre los judíos y la victoria para el Islam. ¿Acaso ves que Estados Unidos buscará recompensarte bien por eso y tratar de daros más consideración a ti como a tu secta? Lejos de eso, muy lejos. Más bien, buscará destruirlos y eliminarlos tanto a ti como a tu secta, porque saben que tan pronto como lleven a Abdul Malik al-Houthi a la sede del poder, entonces inevitablemente surgirá una guerra sectaria directa entre sunitas y chiitas, ya que experimentaron este proyecto suyo en Irak y tuvo un éxito del 100%. Y nosotros sabemos que se muestran ante vosotros diciendo: solo queremos llevarles a la sede del gobierno en Yemen con la condición de que eliminen a Al-Qaeda en Yemen. Y de hecho son unos mentirosos, puesto que saben muy bien que no y nunca podrán lograr eso para ellos, porque saben muy bien que vais a estar ocupados por la guerra sectaria entre chiitas y sunitas. Y eso es exactamente lo que Estados Unidos y Rusia quieren, con llevarte a tomar el poder sobre el gobierno de Yemen. Y Dios es testigo y guardián de lo que digo. Oh comunidad de los responsables sobre los medios de comunicación en Yemen, Arabia Saudí y en los países del Golfo, les hacemos responsables de ocultar esta declaración de gran importancia. Y les pedimos a que la transmiten para la audiencia de los pueblos de la península arábiga, para que todos se den cuenta de lo que sucede a su alrededor y sobre la conspiración tramada contra los pueblos de la región árabe. Oh comunidad de los seguidores del esperado imam al-Mahdi, en la era del diálogo antes de la aparición, los informadores de la gran noticia, les hago responsables ante Dios de difundir esta declaración para todos los medios de comunicación árabes e islámicos, y ordenamos su traducción al idioma persa para transmitirlo también al pueblo musulmán iraní, que será víctima de la conspiración global estadounidense ruso-sionista. En cuanto a la revolución del hermano Abdul Malik al-Houthi, es una revolución fallida, debido a las deficiencias en sabiduría y política. Y el momento de la verdadera promesa ha llegado. He aquí está el imam al-Mahdi, a quien ansiabais el momento de su revelación. He aquí Dios lo reveló entre ustedes hace 10 años. ¿O es que todavía están esperando la revelación del imam al-Mahdi, Muhammad bin al-Hasan al-Askari? Entonces establezco el argumento en contra de vosotros con la verdad. ¿Acaso no creéis que después de la muerte del rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Abdul Aziz, que Dios tenga piedad de él, que va a estallar una disputa entre la familia gobernante, entonces el poder después del rey Abdullah no será transferido sino a vuestro compañero, el imam al-Mahdi Muhammad bin al-Hasan al-Askari? He aquí murió el rey Abdullah bin Abdul Aziz, que Dios tenga piedad de él,
He aquí el poder, después de él, fue transferido al sirviente de las dos mezquitas sagradas, el rey Salmán bin Abdulaziz, y tomó las riendas del gobierno del reino de Arabia Saudita con estricta fuerza y firmeza, y nada de lo creíais ha sucedido. Entonces, ¿dónde está vuestro amigo Mohammed ibn al-Hassan al-Askari si sois veraces? Lejos de eso, muy lejos, y les juro por Dios, el Señor de la tierra y de los cielos, que la leyenda del imán Mohammed ibn al-Hassan al-Askari es como el espejismo en un desierto. El sediento cree que es agua, hasta que al llegar a él no encuentra nada. Así que teman a Dios, y escuchen y obedezcan, y sepan que Dios siempre cumple con su voluntad, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Vuestro hermano en la religión de Dios, el califa representante de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.